Vamos a empezar definiendo una nave industrial y sobre todo viendo cuáles son los elementos principales que componen este tipo de estructuras. Una nave industrial naturalmente es una estructura, entonces lo primero es definir qué entendemos por estructura. Una estructura, al fin y al cabo, es cualquier conjunto de elementos que tienen que soportar una serie de cargas. Entonces, esto es importante porque normalmente por estructura pues entendemos simplemente edificios, son lo típico que se nos viene a la mente cuando pensamos en una estructura. Pero cualquier objeto que se diseñe para soportar una serie de cargas también hay que diseñarlo como una estructura. Por ejemplo, un automóvil también se tiene que diseñar como una estructura. En su funcionamiento normal pues tiene que soportar una serie de cargas sin tener deformaciones plásticas y, por ejemplo, cuando sufre un impacto, una colisión, pues se tiene que diseñar, es una fase de diseño muy importante, hay que diseñarlo para que sea capaz de absorber la máxima cantidad de energía posible. Toda la energía que absorba la estructura del automóvil no la van a absorber los ocupantes y además pues tiene que mantener un espacio libre dentro del habitáculo para que no haya nada que entre y que pueda dañar a los ocupantes del vehículo en caso de colisión. Bueno, pasamos ya a la nave industrial. Una nave industrial al final es una edificación dentro de la cual se desarrolla una actividad industrial. Esto es algo muy general, pero como en la mayoría de los casos, lo que vamos a ver es que las naves industriales tienen una forma muy característica, muy particular y todas son bastante parecidas. Lo primero que tenemos que definir es el pórtico principal. Suele ser la característica más importante del pórtico de una nave industrial. Entonces aquí vemos tres tipos de pórticos diferentes. Abajo vemos un pórtico muy sencillo en el que tenemos dos pilares y dos vigas formando el dintel del pórtico. ¿Y qué más opciones tenemos? Pues podemos tener que estos dinteles estén acartelados, tengan algunos refuerzos en la parte donde tenemos mayores momentos flectores. Y también podemos tener esta estructura en base de triángulos, que es lo que llamamos una cercha o una celosía, que normalmente se utiliza cuando tenemos luces muy grandes, cuando la distancia entre los pilares es muy grande, pues en lugar de utilizar simplemente vigas continuas, lo que utilizamos son un conjunto de vigas que forman esta celosía. Una cosa importante es que en este curso nos vamos a centrar en estructuras metálicas. Naturalmente, esto también se puede hacer con otros materiales, como por ejemplo el hormigón. También son muy típicas las naves industriales que están fabricadas en hormigón, tanto las vigas como los pilares. Y también existen, por supuesto, estructuras mixtas. Es bastante habitual que los pilares sean de hormigón, que van a estar trabajando a compresión, y en cambio en la parte superior pues podemos tener un dintel o una cercha metálica. Y vamos a centrarnos en la parte de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que forman una nave industrial? Esto es muy importante porque los vamos a ir nombrando a lo largo de todo el curso y es importante que sepáis cuál es la función que va a cumplir cada uno de ellos. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Para empezar tenemos los pilares o soportes, que son pues estos elementos verticales que son los que van a transmitir la carga desde el techo hasta la cimentación. El elemento fundamental de la parte superior de la estructura son los dinteles. Los dinteles, o también puede ser una cercha, que es lo que va a soportar toda la carga que se transmita desde la cubierta hasta los pilares. Sobre los dinteles colocamos estas vigas en dirección longitudinal de la nave, que son las que llamamos las correas. Las correas lo que van a hacer es transmitir todo el peso de la cubierta y el peso que actúe sobre la cubierta lo van a transmitir a los dinteles. Y sobre las correas ya se puede colocar la cubierta. La cubierta, su función fundamental pues es el cerramiento superior de la nave, y sobre la cubierta van a actuar una serie de cargas, por ejemplo la nieve o el viento, o también pues si la cubierta es transitable o si se ejercen labores de mantenimiento en la cubierta, pues esas cargas las tiene que transmitir la cubierta a las correas. Más elementos que vemos. Estas cruces que vemos y que son muy características de este tipo de edificaciones las llamamos cruces de San Andrés y son elementos que llamamos de arriostramiento. Estos elementos de arriostramiento lo que impiden es que, como todos los pilares, como todos los pórticos están en paralelo, lo que impiden es que se desplacen de forma relativa.
Vamos a ver que esto es muy importante a la hora de calcular los pilares, el hecho de que no haya desplazamientos horizontales en la parte superior de los pilares para evitar posibles problemas de pandeo. Bueno, y aquí vemos otra nave industrial que en lugar de tener vigas formando los dinteles, lo que tenemos es una cercha. ¿Qué más elementos podemos tener? Pues podemos encontrarnos, como en esta imagen, arriostramientos en la cubierta. Cumplen la misma función que las cruces de San Andrés que veíamos antes entre los pilares, solo que también se pueden colocar en la cubierta. Y estos son las cartelas. Este refuerzo que podéis ver en la imagen es lo que llamamos cartelas. Si vamos a utilizar una viga continua con el mismo perfil a lo largo de todo el dintel o a lo largo de todo el soporte, pues una solución es utilizar cerchas para reforzar los puntos en los que vamos a tener los mayores momentos flectores, porque muchas veces no tiene sentido utilizar el mismo perfil para toda la cubierta si el momento flector máximo está muy concentrado en una zona. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver prácticamente los mismos elementos estructurales, pero aquí hay uno nuevo, que es lo que llamamos las vigas carrileras. Es bastante habitual en naves industriales el tener un puente grúa. Este puente grúa se utiliza mucho en naves industriales porque en muchas actividades industriales hay que levantar elementos muy pesados. Entonces, en este caso se utiliza un puente grúa que va sobre estas vigas carrileras y estas vigas, pues naturalmente, tienen que transmitir una carga muy importante a los pilares. Hay otras partes dentro de la nave industrial que no vamos a estudiar en este curso, pero que también son muy importantes, como por ejemplo las uniones. Nosotros vamos a considerar que, por ejemplo, el dintel y el pilar están unidos rígidamente, se van a transmitir momentos flectores, o también podemos suponer que están articulados. Bueno, pues ese tipo de unión hay que calcularlo y hay que diseñarlo correctamente para que esa unión se realice de forma satisfactoria. Eso es una parte que no vamos a ver dentro de este curso, pero es una parte muy importante dentro del diseño de una estructura. Y otra parte que no vamos a ver, pero que también, por supuesto, es fundamental, es la cimentación. Los pilares van a transmitir una carga al terreno y para que esa carga se transmita correctamente hay que colocar una cimentación adecuada.